Estoy compartiendo una serie muy interesante, muy importante de pozos y manantiales. De hecho, así le titulo, pozos y manantiales, que encontramos en la Biblia. Y este es el mensaje número 7 de pozos y manantiales. Hoy al mensaje le estoy titulando de esta manera: fuente de salvación, fuente de manantial, fuente de salvación y cómo sacar esa agua. Dígalo conmigo: fuente de salvación y cómo sacar esa agua. Una vez más. Muy bien. Zacarías capítulo 13 dice de esta manera. Está hablando aquí proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Está hablando, claro, está hablando ahí de la casa de David, el pueblo de Dios, los descendientes de David, el pueblo hebreo, si le quiere llamar así, el pueblo judío, el pueblo israelita. Y está hablando proféticamente de Jesucristo, que dice ahí: habrá un manantial abierto, dice, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial para purificar el pecado, para limpiar de la inmundicia. ¿Quién es esa persona que iba a hacer ese manantial, iba a producir ese manantial? Es nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene su Biblia en Hebreos capítulo 1, y si puede ver el verso número 3, dice de esta manera, refiriéndose a Jesucristo: el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién habla aquí? Habla de Jesucristo. Jesucristo, como dice aquí la palabra de Dios, ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Se había hablado en el Antiguo Testamento, en Zacarías, que iba a haber un manantial de salvación, que iba a purificar al pueblo del pecado y al pueblo de la inmundicia. Pero el día de hoy yo quiero que te regocijes por esta razón, porque ese manantial que es Jesús y que produce Jesús, un manantial que purifica a la gente de sus pecados y de las inmundicias, aunque el Antiguo Testamento había dicho que era para Jerusalén y que era para el pueblo de Dios, el linaje de David, para el pueblo israelita, tienes que estar regocijándote, porque no solo fue para ese pueblo ese manantial, sino que aquí en el libro de Hebreos dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Está hablando en plural para la humanidad. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Entonces, ese manantial que es Jesús y que Jesús produce para limpiarnos de la inmundicia y limpiarnos y purificarnos del pecado, es un manantial para toda la humanidad que lo quiera. Dice Juan 3:16, un verso muy común: porque de tal manera amó Dios a este mundo, no solo al pueblo israelita, no solo a los descendientes de David, no solo a los que habitan en Jerusalén. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está el manantial que nos purifica a todos. Agua Prieta, Douglas, Esqueda, Fronteras, Naco, donde sea, a todos nos ha amado Dios y ha provisto este manantial
para que seamos purificados. Digan todos purificados. No importa qué has hecho tú, no importa quién has sido, no importa si has sido la persona más mala de Agua Prieta o de Sonora, o te ves como la persona más mala de México. Si tú vienes a esta fuente, a este manantial que se llama Jesús, tú vas a ser purificado y vas a poder ir delante de Dios sin pecados, para la gloria y la honra de Dios, perdonado, transformado, libertado de la maldición. Pero esto es algo muy grande, y algo que yo quisiera es que usted viera cómo debemos de recibir este manantial. Váyase al libro de Isaías, por favor. Esto está en el Antiguo Testamento, porque aquí es donde va a agarrar ya es este mensaje, una ruta muy especial que quiero compartir con ustedes. Lo primero es muy importante, pero quisiera darle en otra ocasión más tiempo a eso. Pero ahorita en lo que me voy a enfocar es en lo que dice Isaías capítulo 12 y verso 3. Muy importante, que mucha gente, aquí está el problema que tienen. Aquí es donde tenemos que cambiar de actitud. Aunque tú digas, así soy yo, lo siento, tienes que cambiar de actitud. Aunque tú digas, es que como que no me nace, lo siento. Tienes tú que acomodarte a lo que enseña la palabra de Dios. Y tenemos que cambiar por el bien de todos. Dice el libro de Isaías, capítulo 12, verso 3, ¿cómo debemos recibir esa fuente? Dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces encontramos arriba en el libro de Isaías que iba a haber un manantial abierto para la purificación de pecados. En Hebreos dice de la inmundicia también del pecado. Bueno, ahí dice en Zacarías de la inmundicia. Y en Hebreos se abre esa fuente, esa salvación para todos. Pero aquí nos dice con qué actitud nosotros debemos de recibir esa fuente, esa salvación, esa purificación. Algo muy importante para el pueblo de Dios. Dice Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Ayúdenme por favor con este mensaje. ¿Cómo debemos de sacar las fuentes? ¿Cómo debemos sacar las aguas? Con gozo, no quejándonos, no tristes, no amargados. Y eso es lo que ha hecho que muchos familiares no se salven cuando ven a un cristiano quejándose nomás, o a una cristiana quejándose, o a un cristiano con la cara de plancha, o a una cristiana. Me decía alguien, no diga ahí cara de limón, porque hay una familia que se apellida Limón y van a creer que está hablando de ellos. Tenemos que madurar. Cuando decimos cara de plancha, si alguien se apellida Plancha, no estamos diciendo que cara como ustedes, es su apellido, lo respetamos, pero hay gente que tiene la cara así, como de plancha, ¿no? O de limón, todos agrios, todos amargos. Entonces entendamos el mensaje en todo esto. Es algo simbólico. Estamos viendo una similaridad aquí, pero ese es un problema, de que muchos familiares no se salven cuando ven a un cristiano o a una cristiana que están peor que ellos en quejas. Porque en este mundo la gente se queja. Claro que se queja. En este mundo la gente anda, mucha gente hasta amargada. Lo que no podemos concebir, así se dice la palabra, aceptar, es un cristiano que les gane a esas personas en quejas, en amargura. Déjeselo al diablo eso. Usted es una nueva criatura y tiene a Cristo. ¿Cómo anda diciendo? El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. ¿No van a querer ese victorioso que usted tiene? Yo no lo quisiera.
Porque usted no me va a convencer que tiene a Jesucristo, porque Jesucristo es el victorioso y a usted se le ha determinado ser victorioso y victoriosa sobre cualquier circunstancia. Por eso ahí dice: sacaréis con gozo de las aguas, de esa fuente de salvación. Ya dejen de quejarse. Gracias por ese amén tan... Uy, me inspiran ustedes. Ya dejen de andar en la calle de la amargura y cámbiase a la calle de la alabanza. Deje la calle de la quejabanza y váyase a la calle de la alabanza para el Señor. Porque muchos cristianos y cristianas han cambiado la alabanza por quejabanza. Pura quejabanza. Y quiero hablar sobre el gozo, la importancia del gozo en el cristiano. Aunque usted me diga: pastor, es que así soy yo. ¿Y qué? Que así seas tú. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo. Entonces no tienes al Espíritu, lo siento mucho. Ven para orar por ti. Que te llenes del Espíritu Santo. Porque la Biblia lo dice: y el fruto del Espíritu es amargura. No. El fruto del Espíritu es puras quejas. El fruto del Espíritu es gozo, es paz. Amén. Y podemos seguirle. Ya hay que ponernos las pilas. Si tenemos al Espíritu Santo, ya hay que actuar en esa dimensión. No en la dimensión en la que estabas antes de que tuvieras al Espíritu Santo. Yo quiero rostros alegres, felices, contentos. Pero tengo problemas, todos, mijito, todos, mijita, tenemos problemas. Pero cuando tienes a Cristo, Él es más grande que el problema. Y Él te va a ayudar y el gozo te va a ayudar a salir adelante. Entonces, es la importancia. Sacaréis, Isaías capítulo 12, verso 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Váyase a Romanos capítulo 14. Vamos a hablar un poquito del reino de Dios. Ayer que andábamos, o antier, o ayer yo creo que íbamos camino al aeropuerto en México. Vimos una iglesia, decía, del reino. Entonces vamos a ver las características de una persona que está realmente en el reino de Dios. No se trata del nombre que esté afuera. No se trata de la etiqueta que tengas tú, que yo soy cristiano de esta iglesia o de aquella iglesia. Se trata de realmente frutos. Vamos a ver las características de personas que están en el reino de Dios. Romanos capítulo 14, verso 17. Dice: porque el reino, léalo conmigo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque hay gente que creen que el reino de Dios es puros bufetes, comer. Ya hice mis aeróbics, ahora sí, mira, hay que reponer las calorías que quemé. Y eso es, hay gente que está contenta nomás cuando va a comer, o cuando va a una nevería, o cuando va a un buffet. Y aquí dice, para los ciudadanos del reino, aquí dice muy claro, dice: el reino de Dios no es comida ni bebida. Vamos a comer, claro que sí, no hay ningún problema. Y no está hablando de bebida alcohólica, menos la bebida alcohólica. Podemos tomar refrescos, cafecito, pero ese no es el reino de Dios en sí, sino que el reino de Dios es justicia. Vamos a ver la primera palabra, justicia. Diga 3 veces justicia. Ahora, ¿qué es justicia? Cuando alguien hace lo malo es injusto. ¿Amén o no amén? Cuando alguien roba, eso es injusto. ¿Amén o no amén? Cuando un hombre adultera o una mujer lo hace, eso es injusto. ¿Amén o no amén? Ok, injusticia es actuar de una manera incorrecta. El reino de Dios es ¿qué cosa? Ya se les olvidó, justicia. El reino de Dios es comportarnos de una manera correcta. Dice la Biblia: el que robaba, no robe más, o el que hurtaba, no hurte más. Nos habla en contra del adulterio, de robar,
Nos habla en contra del homicidio la Biblia cuando ya somos cristianos. ¿Ves? Justicia es andar de una manera correcta. O sea, andar de una manera justa. Si alguien tiene tienda y antes daba mal el cambio a favor de usted, o antes el peso no era el correcto, le compraban 1 kilo y usted daba 850 gramos o 900 gramos de tortillas y los demás se las clavaba a usted. Ahora eso es injusto. Ahora que usted es cristiano, va a dar el peso completo, el kilo completo, va a dar la feria correcta. ¿Cuántos dicen amén? Antes usted iba caminando y se le caía la cartera a una persona y ahí va su niño con usted, que ellos se mueven en justicia, se mueven de una manera como a Dios agrada. Y decía el niño: papi, se le cayó la cartera a ese señor. Cállate, chamaco, no digas nada. Es una bendición de Dios, mijito. Ya que se iba la persona: ay, gracias Diosito, tú sabes cuánto necesitaba esta bendición. Y luego se clavaba todos los billetes y de pilón quería $500 por la visa. Oiga, ¿eso es justo o injusto? Eso es totalmente injusto. Pero ahora que somos cristianos, usted ve que se le cae la cartera a alguien y dice: oiga, se le cayó la cartera. Como el otro día, no sé quién me trajo un teléfono, lo dejaron no sé dónde, en un baño, en un sanitario. Y de inmediato dijimos: aquí hay un teléfono, ¿de quién es? Y salió la persona dueña. Eso es justo, eso es buen testimonio de una manera injusta. Pero usted sabe bien, bueno, no sé si sabe bien, pero usted debe de saber que hay gente que aún dentro de los templos cristianos se ha metido aparentando ser hermanos, y son primos hermanos, no son hermanos. Todavía no llegan a ser hermanos. Y cuando la gente está orando con los ojos cerrados, los primos están viendo a las primas bien. Y cuando el pastor los llama al frente y se van y dejan la bolsa: órale, prima, vamos. Y agarran y sale la prima ahí con su bolsa, ¿no? Como que es de ella y era de otra persona. Hemos sabido de estos casos. ¿Eso es algo justo o injusto? Eso es totalmente reprobado, injusto. Usted no va a hacer algo así si es una persona que ha nacido de nueva. Entonces, el reino de los cielos es justicia. Digan todos: caminar, vivir de una manera correcta. ¿Cuánto dicen amén y dan alabanza al Señor? Eso es el reino de Dios. No que pidas y no pagues. Amén. Y te hagas de la vista gorda. No que digas: lo que hice era una canita al aire que me aventé, nomás no es un gran problema. Así tratan de cubrir el pecado. No. Si vivimos para Cristo, el reino de Dios es justicia. ¿Qué más dice ahí? El reino de Dios es paz. A ver, diga 3 veces paz. No es paz, es paz, hijito, paz. Paz. P-A-Z. Paz. Digan todos paz. Muy bien. No es paz de paz, con una pistola, con un rifle. Paz. Échame la cartera, sino paz. No, es paz de amor. Amén. Es paz. El reino de los cielos es vivir de una manera correcta. Y el reino de los cielos, aún en medio de problemas y tribulaciones, es experimentar, dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no te puedo dar esa paz, te la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz. ¿Qué más es el reino de Dios? A ver en pantalla, ¿qué más es ando poniendo a prueba a mis trabajadores allá. ¿Qué más es el reino de Dios? 1, 2, 3. No, mijito. Bueno, yo lo voy a predicar entonces. Vamos a concentrarnos nomás en gozo. Digan todos gozo. 3 veces gozo. Eso es que quería que me lo pusieran para que usted lo aprenda mejor. Es gozo. Diga otra vez. El reino de los cielos, vivir en el reino de los cielos es, hermanos, vivir de una manera correcta. A eso se llama justicia. Es experimentar paz
es lo que Dios da. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces es experimentar una paz especial. Y si alguien dice: pastor, pues yo he estado aquí y realmente, ¿será esta la paz que yo debo de tener? Bueno, hay paz, hay grados de paz y debes de crecer en paz. Pero si no cooperamos con Dios, hermanos, la paz que tenemos la podemos ir perdiendo poco a poco. Entonces tiene que cuidar la paz que el Señor le da. Y como usted se acerca a Dios, más paz va a estar experimentando. Pero eso es el reino de Dios, caminar en paz. Pero también la tercera cosa, que es el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, es, hermanos, gozo. Tener gozo. Digo una vez más, una vez gozo. Y dice ahí gozo en el Espíritu Santo. Dice de esta manera: y gozo en el Espíritu Santo. No gozo en las bebidas alcohólicas, no gozo en andar en centros nocturnos, no gozo en andar con la mujer ajena o con el hombre ajeno, no. Gozo en el Espíritu Santo. El gozo que te da Dios es un gozo que tú debes de experimentar. Y esto aún, mis amados hermanos, si tuviéramos problemas, el gozo de Dios allí debe de... Yo sé que los problemas nos tumban, los problemas nos contristan, pero la paz del Señor nos debe de ayudar a salir adelante. El gozo del Señor y si acaso se bajó la potencia del gozo por ese problema que estuvo rete fuerte, llega el momento cuando empieza a agarrar fuerza otra vez ese gozo, porque el Señor nos ha programado para tener este gozo. Aún, fíjese, en medio de las pruebas podemos permitir que el gozo, como la mano de Dios, nos ayude a salir adelante. Si nos negamos y decimos no quiero nada con eso, vamos a sufrir las consecuencias. Váyase Romanos. Váyase a segunda carta de Corintios. A segunda carta de Corintios. Estamos en Romanos. Váyase un poquitito más después. Segunda carta de Corintios. Porque en veces podemos, ¿verdad?, estar pasando por una prueba tremenda, por una lucha tremenda. Y quiero decirle, en este mundo Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicción. Pero vea usted lo que dice segunda carta de Corintios. Este es Pablo el que está escribiendo, capítulo 7 y verso 4 en adelante. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Qué tremendo, no cierre su Biblia. Qué tremendo el apóstol Pablo. Dice: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo el apóstol tenía muchas tribulaciones. Usted tiene muchas tribulaciones. Tenemos pruebas, tenemos luchas, tribulaciones, golpes. Pero vean lo que dice este tremendo apóstol. Es algo, wow, que aprende uno de esto. Dice: la abundancia, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En el siguiente capítulo ahora ya no habla de él. Ahora está hablando de la iglesia en Macedonia, de los macedonios. Vamos a ver el siguiente capítulo 8, porque ahí dice que él sobreabunda de gozo, dice el apóstol Pablo, en todas las tribulaciones. Ahora va a hablar de otros. Verso 1, capítulo 8, verso 1 de Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de aflicción, la abundancia de ¿qué? De su gozo. O sea, no solo Pablo estaba diciendo
en el capítulo 7 que él sobreabundaba en gozo en todas las tribulaciones. Ahora está hablando de los macedonios. Dice que en grande, verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oiga, qué tremendo. Primero, o sea, para que vean, Pablo está diciendo: yo sobreabundo en gozo en medio de las tribulaciones. Ahora está hablando de otros. Los macedonios, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las tribulaciones que ellos tuvieron, sobreabundaron en gozo. Es tiempo de sobreabundar en gozo. Ajá. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes tribulaciones? ¿Tenemos luchas? Es tiempo de sobreabundar en gozo. Pero hermano, ¿qué beneficios hay de sobreabundar en gozo? Hay muchos beneficios. Yo apunté 4 beneficios y vamos a ir a esos 4 beneficios. No sé si me los pueden poner en pantalla. El primero es: no es el fin de tu historia cuando tú estás teniendo una prueba, una tribulación. No es el fin de tu historia. Y aún, fíjese nomás, me atrevo a decir esto: aún si esa tribulación terminaría con tu vida, o la enfermedad, o lo que fuera, no es el fin de la historia. Nuestra historia no se acaba cuando nosotros morimos, de ninguna manera. Dice Jesucristo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aún si llega la muerte, nuestra historia sigue. Nomás ahora se transporta a un nivel, escúcheme, más glorioso. Por eso Pablo el apóstol decía ayer que subimos al avión: cómo hubo turbulencia. Me tuve que tomar hasta una pastilla yo para el mareo, lo que nunca en un avión. Porque, oiga, parecía que hasta ahí. Porque desde que salimos, una turbulencia tremenda, porque estaba nublado allá. Y cuando aterrizamos en Hermosillo, unos ventarrones tremendos. Y yo venía hasta con los ojos cerrados. Dije: ay, si no los abro en el cielo, ¿no? Y cuando me di cuenta, que ya pegó el avión, las llantas ya pegaron, y ¿a poco ya llegamos a tierra? En vez de llegar al cielo, llegamos a tierra. Bueno, ok. Pero ¿saben lo que dije yo? Y no es malo. Para mí, cuando salimos en el avión, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y si es cierto? Amén. Para nosotros el vivir debe ser Cristo y el morir es una ganancia. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? Entonces hay pruebas. ¿Y por qué debemos de gozarnos aún en las pruebas? Por muchas razones. Una de ellas: no es el fin de la historia. No es el fin de tu historia, aun si terminara en lo peor. Pero son raros los casos que terminan en lo peor. Sí hay casos así. Y por peor estoy hablando de que se termina en muerte. Normalmente el Señor nos saca y nos deja, no nos lleva todavía, nos deja aquí todavía en la tierra. Y no era el fin de la historia eso, porque Dios todavía tiene más para nosotros, más victorias, más triunfos. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? Me vino un texto a la memoria en Filipenses capítulo 1, verso 12, va a salir en pantalla, que dice: quiero sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. O sea, el apóstol Pablo dice: me han sucedido unas cosas tan tremendas, tan fuertes, me han golpeado. Ha estado hasta en la cárcel, ha estado azotado. Y dice: las cosas que me han sucedido no fue el fin de la historia. Los que me azotaron o me encarcelaron, los que me enjuiciaron, todo lo que le pasó a él no fue el fin de la historia. Pensaban las personas: aquí va a quedar Pablo, aquí se va a acabar Pablo. No fue el fin de la historia. Lo que le sucedió, más bien redundó ¿para qué? Para bien. ¿Cuántos dan alabanza? Dice aquí claramente: han redundado más bien para el progreso del evangelio. Lo que me sucedió a mí no fue el fin de la historia. Esos golpes, todo benefició
para que el evangelio siguiera adelante. Segunda razón por la cual yo creo es importante aprender a gozarnos, porque con gozo debemos de sacar de la fuente de la salvación, las aguas de la salvación de la vida, con gozo, no con tristeza ni amargura. La segunda razón por la cual yo creo que es importante vivir en este nivel del gozo es: Dios puede tomar lo malo y hacer algo bueno de ello. Eso yo lo he dicho muchas veces. Dios puede tomar, y lo ha hecho tantas veces, bíblicamente y literalmente en personas, en nosotros, cómo toma cosas malas y hace que esas cosas, hace algo bueno de todas esas cosas. Y así lo dice el libro de Romanos capítulo 8 y en el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, ¿cuántas cosas nos van a ayudar para bien? Todas. Ahora, hubo una persona por ahí que dijo: pero ahí nomás se está refiriendo a las cosas buenas. Todas las cosas buenas nos van a ayudar para bien. No se está refiriendo ahí a pruebas y luchas y cosas que este mundo con las que nos tira. Siga leyendo el capítulo 8, porque hay otro todo en el capítulo 8 más adelante, donde dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Está hablando de pruebas, de luchas, de tribulaciones, de persecuciones, de hambres, de desnudeces. O sea, está hablando de cuando el mundo te tira con lo peor. Más adelantito vuelve a mencionar la misma palabra, pero aquí en el verso 28 dice: en todas estas cosas, o todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces Dios sabe tomar algo malo y hacer algo bueno de ello. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Sí le quiero decir algo. Cuando nos sucede algo malo, sinceramente no sabemos cómo eso nos va a ayudar para bien. Hay gente que sí lo sabe. Hay gente que por hacer algo malo va a dar a la cárcel. Y le sucedió algo malo a la familia. ¿Por qué? Porque nuestro ser querido, o nuestro hijo, nuestra hija, o nuestro hermano, o el esposo, fue a dar a la cárcel. Algo malo. Pero obró para bien de muchas maneras. ¿Por qué? Porque ya no anda la persona de vaga y la pueden matar en la vagancia. Ahora está en un lugar donde está allí recluida la persona. Pero ahí se va y se predica la palabra de Dios. Ahorita hay presos que están escuchando el programa de radio. ¿Cuántos dan alabanza, Señor? Y les saludamos, dale un fuerte aplauso por los presos, por las personas que ven por televisión en hospitales o en centros de rehabilitación, o que escuchan por radio. Entonces hay gente que no sabe cómo va a ayudar para bien lo que le sucedió. ¿Cómo? Pero ayudó para bien, obró para bien. Ese ser querido se arrepintió en ese lugar donde nos dolió, pues está en la cárcel. Pero ahí escuchó el evangelio, ahí se arrepintió de sus pecados y sale de ahí regenerado, sale de ahí predicando la palabra de Dios. Y después decimos: mira, ya me doy cuenta cómo Dios usó esto para bien. Pero no más ese ejemplo. La Biblia nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Todo. ¿Cómo? En veces no sabemos cómo, pero la Biblia dice que sí. Dale alabanza, y por fe lo creemos, lo recibimos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y en veces de inmediato no vemos eso, no vemos cómo nos ayudó para bien de inmediato, pero en veces después se da a luz esa bendición. 4 razones por qué es importante gozarnos aún en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Porque es importante no olvidarnos totalmente del gozo. Tal vez ya no vas a andar en la misma euforia que andabas antes, pero no cerrarte a la restauración del Señor y a que te ayude en el gozo. Ahora, yo estoy hablando en casos muy fuertes. No todos los casos son tan fuertes de problemas, de tristezas. Estoy hablando de casos muy fuertes. Tienes que tener mucho cuidado. Que alguien te está criticando porque eres un cristiano, porque vienes a la iglesia y se está burlando de ti. No es un caso tan fuerte como si pierdes a un hijo, se te muere un hijo. Hay de niveles a niveles. Y hay gente que porque lo critican, tiran la toalla y ya no vuelven a la iglesia. Digo, ¿qué
Qué tremendo, por algo tan así. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no solo pierden el gozo, pierden hasta la salvación en veces por cosas tan sencillitas. Y tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay niveles donde no es para tanto, te están criticando. Escucha lo que dice el Señor Jesucristo. Te lo voy a leer. Dice el Señor de esta manera, en Lucas capítulo 6, verso 22. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o por causa de Jesús. Y lo dice el verso 23: gozaos, ¿cómo dice? Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ves? Hay problemas o luchas que vienen contra nosotros, tribulaciones, que en ese momento tú debes de empezar a danzar al Señor y alabar al Señor. De verdad, hay unos que no, que claro, te tumban hasta el suelo. Donde solamente, como en el caso de nosotros, ¿verdad? Que nuestro hijo Luis Adán, Cristo lo lleva. Oiga, que tremendo está esto. Y que, pues me acuerdo del mensaje: derribados pero no destruidos. Amén. Aunque sentíamos el corazón destruido, pero no estábamos destruidos, porque prueba de ello, aquí estamos predicando al Señor Jesucristo. Seguimos adelante para la gloria de Dios. Y claro, hay casos donde se le dice a alguien: ¿sabes qué? Tu familiar que tanto sufrió y que duró tantos meses enfermo y tú veías el sufrir, ya partió a estar con Cristo. Ya uno se goza en ese momento. Claro que hay casos así. Te gozas, ¿por qué? Porque ya no está sufriendo mi familiar. Pero hay otros casos donde, oiga, como en el caso de nosotros, que estaba totalmente sano nuestro hijo, oiga, que no es igual. Tenemos que entender, hay diferencias de problemas, de tribulaciones. Pero hay unas tribulaciones que no es para que uno tire la toalla y pierda el gozo. Es para que en medio de ella empieces a danzar al Señor y a glorificarle, como aquí lo dice el Señor Jesucristo: gozaos en ese día. Cuando te están criticando, no digas: no, ya no voy a ir a la iglesia porque me critican. No, gózate en ese día. Me acuerdo un día que yo llegué aquí a la librería y había otra secretaria en aquel tiempo, y me dice la secretaria, para mí fue como, pues algo, no había que pensar, ¿no? Ay, hermano, quiero felicitarlo. Dije: caray, ¿escuchó alguna predicación y le gustó? ¿Qué pasaría? Quiero decirle que usted es una persona pero bienaventurada. Dije: no le he entrado a la lotería para que me diga que me la gané la lotería. Dije: ¿por qué seré bienaventurado? ¿Por qué me está felicitando? ¿Por qué? Porque anoche fui con unos familiares, dice, de mi esposo, y se lo comieron a usted vivo en críticas ahí. ¿Cómo hablaron mal de usted? En críticas, esa familia. Y usted me dijo: es bienaventurado. Me puse a pensar: amén, soy bienaventurado. Cuando nos critican, dice la Biblia, dice Jesús, que somos bienaventurados. Y dice: no solo eres bienaventurado, gózate, danza al Señor, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu causa. Me están criticando, gloria a Dios. Antes me criticaban por malhechor, por rata, ¿verdad? O lo que le quiera llamar. Ahora me critican por ir a la iglesia. Gloria, gracias, papito Dios, gloria a Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no perder el gozo nomás porque sí. ¿Por qué? Porque no es el fin de la historia. Porque Dios sabe tomar cosas malas y hacer cosas buenas de ellas. Y algo muy importante, lo he predicado antes: porque sacaréis con gozo, veíamos aquí, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Dios nunca se imaginó una iglesia amargada, nunca visualizó un cristiano amargado. Habla de gozo aún en medio de pruebas y tribulaciones. Y si fue tan grande que te tumbó, espérate, el Señor es un Dios que restaura. ¿Cuánto dicen amén? Y dale alabanza al Señor. Pero otra razón por la cual es importante que aprendas a gozarte en medio de las tribulaciones y problemas es porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo de Dios trae fuerza. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Y necesitamos fuerzas. Necesitamos fuerzas en medio. Oiga, mayormente
cuando hay vientos contrarios, ¿verdad? Y todavía la gente que está con más kilitos como yo, pues es más fácil, ¿verdad? Contra el viento contrario, pero hay otros flacos que se los lleva el viento, ¿no? Entonces, hay vientos contrarios espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí no depende de que tengas kilos o no tengas kilos en la carne, ¿no? En lo físico. Aquí depende que tengas fuerza para ir contra esos vientos contrarios y salir adelante. Y lo que te va a dar fuerza es el gozo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te va a fortalecer para salir adelante. Nehemías capítulo 8 y verso 10 dice de esta manera. Este es Esdras que está hablando, es el sacerdote con el pueblo de Dios. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, que es jugo de uva, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dale un aplauso al Señor. El gozo es vuestra fuerza. Y de hecho, el pueblo estaba triste. Ni se imagina por qué estaba triste el pueblo de Dios. Estaba triste porque ya se habían levantado los muros de Jerusalén. El pueblo había estado en cautiverio en Babilonia, y llega el momento cuando regresa otra vez el pueblo a su tierra, y a Jerusalén en particular. Y las paredes alrededor, los muros de Jerusalén, estaban caídos, habían sido destruidos, y eso era peligroso porque los enemigos podían venir pues contra ellos en una emboscada y matarlos. Entonces se ponen a levantar los muros, y es una historia muy larga. Hubo oposición, críticas. Cuando por fin terminan de levantar los muros, ahora van a tener culto a Dios y buscan la ley de Dios, la palabra de Dios, y la encuentran. Estaba perdida y la encontraron, y el pueblo estaba como ustedes, y se pone, el sacerdote está leyendo la palabra de Dios. Dice la Biblia que no recuerdo si eran 7 días, pero 6 horas diarias se ponía a leer Esdras, el sacerdote, la palabra de Dios. 6 horas diarias, y el pueblo estaba escuchando y decían amén. Y cuando termina él de leer la palabra de Dios, el pueblo estaba triste porque no habían conocido la palabra de Dios, y habían sido rebeldes o desobedientes, o habían quebrado la palabra de Dios. Y eso al pueblo le trajo mucha tristeza, y estaban bien tristes. Tenían la victoria, ya tenían las paredes, los muros hechos, ya habían encontrado la palabra, ya estaban en su ciudad, pero se pusieron tristes porque habían andado en otros caminos por no conocer la palabra de Dios. Y aquí es donde Esdras les está diciendo: no se entristezcan, porque el gozo del Señor, de Jehová, es vuestra fuerza. ¿Cuánto dicen amén? Esa es otra razón importante. ¿Por qué debemos de no olvidarnos del gozo? Traerá fuerzas a nosotros en medio, hermanos, de las tormentas. Ya ando terminando. Y cuarta razón por la cual es importante el gozo trae la presencia de Dios. Voy a irme rápido con esto, porque yo hasta prediqué una serie nomás de esto que les voy a leer ahorita. Una serie prediqué muy interesante. Segunda carta de Corintios capítulo 13 verso 11 dice de esta manera: por lo demás, hermanos, tened gozo. Digan todos gozo. Ok, iglesia, tengan gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Son cosas que Dios pide de la iglesia para que Él esté con nosotros. Son cosas muy importantes. Las vuelvo a repetir para que usted, Dios no quiere una iglesia dividida, una iglesia en pleitos, una iglesia amargada, una iglesia criticona, que criticándose unos a otros, una iglesia floja, sin visión. Vea el tipo de iglesia que Dios quiere. Se lo vuelvo a repetir. Y Él a cambio promete algo: que Él va a estar con nosotros. Vamos a ver. Ahora a ver si le puede entender. Una vez más, dice de esta manera. Pero antes de leerlo, vea lo primero que Dios pide. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos, tened ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero?
Lo primero que él pide de centro evangelístico es: ándele. Espero esto lo convenza a usted para que quite la cara de plancha. Ay, ay, ay. Son bromas, son bromas. No, es lo que pide el Señor. Y a cambio promete estar con centro evangelístico. Y promete estar con la iglesia que está allá y la que está allá y allá y en Douglas. Esto es lo que pide el Señor. Por eso cuando alguien viene a centro evangelístico por primera vez, se asusta en vez de por el gozo, por la alabanza. Y realmente andamos cortos. Andamos por debajo del nivel. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que alabemos a Dios con címbalos resonantes. ¡Paz! ¡Par! Estos son címbalos, no están tan resonantes, pero ahí dice que lo hagamos con paz, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Y en vez de yo tengo que hacerles así a ellos de aquí: dele, 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 dele. Y luego les hago así: súbale, 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 súbale. ¿Por qué? Porque se nos ha llamado a gozarnos a un tremendo nivel, y en veces andamos por debajo de ese nivel. Y alguien puede venir y decir: hoy no se salen, están locos ahí en esta iglesia, y luego danzan y glorifican al Señor. Y luego, ¿se acuerdan? Yo hasta las maracas por ahí andan, hasta las maracas, el maraquero me pusieron a mí. Pero ¿sabes qué? Ese es el fruto del Espíritu: gozarte en el Señor, alabarle, darle alabanza. Lo primero que Dios pide de una iglesia y de centro evangelístico para estar con nosotros es, vamos a seguir leyendo lo que pide Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, no uno jale para un lado y otro para otro lado, y que yo no estoy de acuerdo con el pastor, que se está creyendo que ahora el canal va a estar allá también en México. No. Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con centro evangelístico y con la iglesia de allá y la iglesia de más allá y con todas las iglesias, si nosotros le damos esto a Dios. Póngase de pie, por favor. Sacaréis con gozo. Es lo que veíamos ahorita al inicio. Sacaréis con gozo de las fuentes de la salvación. Dios quiere que dejes la queja, que te cambies de la calle de la amargura a la calle de la alegría, de la calle de la quejabanza a la calle de la alabanza. Es lo que Dios pide, es lo que Él quiere. Sacarás con gozo, no con quejas. Y hay muchas razones por las cuales regocijarte. Y discúlpeme, pero si usted dice: yo no encuentro una razón por cual regocijarme, porque me he ido de feria, dice gente así, ¿verdad? O como a feria, ¿verdad? Me ha ido muy mal. Pues si no encuentras por qué regocijarte y tienes a Cristo en tu corazón, te doy la perfecta razón por qué regocijarte. Regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna y en el cielo. Si no encuentras por qué regocijarte, porque te duele el dedo gordo del pie, ¿verdad? O te duele esto, como la canción, ¿verdad?, de Gloria Ramírez: me duele acá y que me duele allá. Yo sé que vienen las enfermedades a todos, y vienen a mí. Oiga, tan joven que estoy, me dolían los huesos el otro día. Ay, decía: ¿cómo es eso? Todavía para una persona más mayor, pero a todos nos duele el cuerpo, a todos. Y si dices: no puedo regocijarme por el dolor, pues si no encuentras por qué regocijarte, regocíjate de perdida, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna, y pronto esto va a pasar. Va a llegar el día que ya no va a haber problemas ni enfermedades, y las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas, dice el Señor, serán hechas. Oiga, qué tremendo. Hay que regocijarnos, buscar razones por qué. Si te criticaron, puedes regocijarte por eso. Nomás asegúrate que son mentiras. Si están diciendo que eres un malhechor, que sean mentiras nomás. Cuando hablen toda clase de mal contra ti mintiendo, regocíjate.
Pero es importante el gozo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Con gozo. Yo el día de hoy quiero hacer una oración por ustedes. Si has perdido tu gozo, si no está el gozo ahí, es tiempo que regrese ese gozo a ti. Es tiempo. Es tiempo. Alce sus brazos. Señor, te presento en este momento a este pueblo. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda amargura. Yo reprendo en el nombre de Jesús en este momento, Señor, todo lo que es opuesto a tu gozo. Y yo pido, Señor, que ese gozo venga a tu pueblo. Esa alegría, ese gozo, yo pido que venga a tu pueblo, Padre, porque tu palabra nos habla de esa fuente de salvación, Señor, que va a purificarnos nuestros pecados, nuestras inmundicias, que es Cristo. Pero tu palabra también nos dice que sacaremos con gozo de las aguas de las fuentes de la salvación, para que este pueblo no se olvide de gozarse, de alabarte, de gozarse aún en medio de las pruebas. Salga adelante, Señor. Y si está tan dura la prueba que está derribada la persona, Señor, que espere en ti, pacientemente espere a Jehová. Y Señor, tú levantas al caído y tú sanas al doliente, Señor, y que renueves ese gozo. Pero para aquellos que no han caído tan profundo, Señor, que no se olviden, que activen el gozo en ellos, en el nombre de Jesús, porque será nuestra fuerza para las tempestades. En el nombre de Jesús yo pido que les bendigas y les ayudes. Oh Dios, quiero que tú digas: yo recibo ese gozo. Dilo: yo recibo. Ahora tú di: yo cambio la quejabanza por alabanza. Yo cambio cualquier amargura, renuncio a ella por el gozo que Dios tiene para mí, y veré el lado bueno de las cosas, porque Dios está conmigo. Amén y amén. Y dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.